del Papa Francisco. Vamos a verlo. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Las palabras justamente del cardenal Farrell anunciando el fallecimiento de Francisco. Nelson, ahí lo estábamos escuchando en italiano, por supuesto, un mensaje oficial por parte del Vaticano anunciando este desenlace. Sí, efectivamente, y claramente se ve que falleció en el sueño, y por eso efectivamente la hora, él se levantaba todos los días 4:30 de la mañana, ¿no? Así que obviamente ahí de lo que estoy recibiendo, de las primeras informaciones que me manda alguna fuente del Vaticano, alguien se sorprendió de no haberlo visto hoy despierto, ¿no? Claro. Y ahí sorprendieron, lo encontraron muerto, ¿no? Así que claro. Algo muy impactante, ¿no? Muy impactante. Es muy impactante porque además estamos viendo imágenes de hace horas. Lo vimos frente a 35.000 personas. Sí. Y esta noticia que nos sorprende, por supuesto. Él estaba muy feliz y había tomado una decisión claramente, ¿no? De continuar con su papado, porque esto también había generado todas las especulaciones en cuanto a la renuncia, ¿no? Y me acuerdo, es impactante, ¿no? La última pregunta de la nota que yo le hice para el libro es ¿cómo imagina su muerte, no? Y la frase textual es como papa u obispo de Roma, pero en Roma. En esta decisión de continuar con el papado hasta último momento, tiene relación con la resistencia que él generaba en los sectores más conservadores. Él era un papa con una visión más progresista, más abierto, más ecuánime. Trató de darle cabida a todas las expresiones del pensamiento en la Iglesia, y los sectores conservadores lo resistían e incluso ya venían armando la sucesión pensando en este día, ¿no? Sí, claro, acá hay algo muy importante para mencionar, ¿no? Francisco había tomado la decisión, más allá de haber escrito la carta, y una carta por el escrito y firmada, ¿no es cierto?, en la cual él, digamos, presentaba su renuncia en el caso que hubiera tenido una incapacidad mental, ¿no es cierto?, que llevar adelante el papado, cosa que no ocurrió, él estuvo lúcido hasta el final, ¿no? Pero obviamente él también tenía conciencia que 2 papas seguidos renunciando era para la Iglesia y para la imagen del papado algo muy negativo, ¿no? Muy negativo. Él había vivido todo lo que significó el papado emérito de Benedicto, y algo que él al principio acogió como algo positivo, la experiencia le demostró que terminó siendo algo negativo, no por Benedicto, sino por los que trataron de cobijarse bajo el ala de Benedicto, ¿no es cierto?, creyendo que podía tener otro rol, ¿no es cierto?, para torpedear de alguna manera su gestión, ¿no? Por eso él había cambiado la legislación, la determinación de que en el caso que renunciase, el Papa, digamos, renunciante, pasaría a ser obispo emérito de Roma y no Papa, ¿no? Siempre decía dos personas vestidas con
la sotana blanca del Papa generaba mucho ruido, ¿no? Así ¿Cómo? que él había tomado esa decisión de permanecer hasta el final porque sabía lo que significaba el hecho para el papado y para la Iglesia de 2 papas seguidas renunciando, ¿no? Doctor, ¿y cómo evalúa el impacto de esta noticia a escala internacional? Bueno, por supuesto, de algún impacto mundial, porque más allá que, digamos, el Papa tenía críticos y el poder de su papado desde el punto de vista político había menguado. Claramente el momento del apogeo de Francisco había pasado, o sea, esto está claro, pero es el Papa, ¿no? Exactamente. Realmente. Así que el impacto es enorme y por supuesto la incógnita que se abre dentro de la Iglesia ahora también es enorme, ¿no? Porque habrá que ver Exactamente. si todo este cardenalato que él pergenió, ¿no es cierto?, para que haya una mayoría de cardenales afines a su idea y que esta sea la continuidad de su obra, habrá que ver si eso después en el cónclave se plasma o no, ¿no? La situación interna de la Iglesia es compleja. El año pasado el Papa Francisco hizo unas modificaciones justamente para sus funerales. Lo simplificó, ¿sí? De cara a lo que iba a ser su último adiós. Había pedido que esté a la vista su ataúd simple y que ya no requería los tradicionales 3 ataúdes de ciprés, plomo y roble. Correcto. La idea justamente de enfatizar desde la misma elección de su nombre hasta este último adiós con simpleza y con la idea de demostrar que él es un pastor, Así es. no un dirigente de una iglesia, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Ese es el mensaje que él dio y por eso inclusive tuvo ese gesto que generó mucha polémica de la aparición hace unos días en la Basílica de San Pedro con camiseta y en pantalones, ¿no es cierto? Eso Claro. generó mucha polémica, esa idea de mostrarse como alguien más, ¿no? Eso fue algo muy fuerte que él pregonaba permanentemente y de lo cual él hablaba permanentemente, por eso él necesitaba ese contacto con la gente, ¿no? Y eso le generó, por supuesto, el cariño de muchos y la crítica de otros, ¿no es cierto?, los sectores conservadores en la Iglesia que van a tener un rol o van a intentar, ¿no es cierto?, hacerse fuerte y cambiar el rumbo del papado. Así que va a ser un cónclave muy fuerte, muy intenso el que venga, ¿eh? Nelson, cuando se convoque al cónclave para elegir un nuevo papa, está integrado por los cardenales. ¿Hoy la mayoría de los cardenales son conservadores o Francisco logró nombrar cardenales con su visión más abierta? Bueno, hoy está mucho más parejo eso, ¿no? Digamos, hay los cardenales que responden a su idea. Habrá que ver 2 cosas, ¿no? ¿Qué fuerza tienen? Si se sigue esta línea de elección de papas no italianos, ¿no? Que este es otro tema también, ¿no? No italiano, y hay que tener en cuenta que Francisco fue el primer papa no italiano fuera de Europa. Claro. Claro. Con todo lo que esto significó, ¿no? Para el Vaticano. Así que ese es un tema para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y para seguirlo con mucha atención. Ahí claramente los cardenales italianos no tienen la mayoría, ¿no?, que tenían antes. Pero esto es un tema también para analizar, ¿no? En cuanto lo que deja la política vaticana, ¿no? Por supuesto, la política el vaticana es fallecimiento, algo exactamente. muy La política complejo. vaticana, que además histórica, ancestral, con tanta historia de por medio, que ahora seguramente vamos a conocer en los próximos días, porque se vienen días muy intensos, ¿no es cierto? No, sí, por supuesto. Ahí hay todo un tema político que va a ser muy fuerte. Y él siempre decía, ¿no? Y me lo dijo y después lo dijo volviendo del viaje desde Budapest, después de la primera operación de Colón, que estuvo en 2021. Cuando un papa se enferma severamente siempre hay de conclave, ¿no? Y él lo sabía eso, ¿no? Él lo sabía perfectamente y por eso, digamos, él tenía esta idea de esta necesidad de aparecer, ¿no? De estar presente, por eso esa presencia de ayer, digamos, él claramente
en su rostro ayer estaba claro que él, lo de ayer fue una reafirmación de su presencia, ¿no? Él lo sabía claramente eso, y él sabía todo el mundo intrigante que se movía alrededor de él como de cada papa, ¿sí? Sí. Nelson, Adrián, ¿cómo van a ser las próximas horas del gobierno argentino frente a esta noticia? ¿Qué decisiones se va a tomar? ¿Qué pronunciamiento se va a tomar? ¿Cuál es la postura del gobierno frente a esta noticia ante la muerte del Papa Francisco? Bueno, el gobierno, Milei había dado la orden de seguir con mucha atención el tema, ¿sí? Realmente, así que más allá de las posiciones diferentes, Milei tenía un especial afecto, que había quedado muy impactado después de la actitud de generosidad que tuvo el Papa de olvidar, ¿no es cierto?, todos los agravios que había recibido por parte de él, ¿no? Así que uno entiende que habrá una decisión, no la conozco todavía, pero de presencia fuerte ahí en el Vaticano, en las exequias, ¿no? Esto es lo primero, pero sí, claro, lo que sí, recuerdo, esto lo sabía, que Milei dio la orden a su secretario de culto y a la estructura de Cancillería de seguir con mucha atención el estado de salud del Papa en los días críticos, sí, ¿no? Repito, el Papa estuvo en una situación muy grave, esto hay que recordarlo porque lo explicó muy bien el doctor Alfieri con autorización de él, ¿no? Hubo 2 episodios en los cuales, aun cuando no perdió la lucidez en la internación, estuvo realmente a riesgo de muerte. Nelson, y creo que Milei fue el presidente que menos buscó que el Papa quedara atrapado en la grieta. Sí, no utilizó la figura del Papa, a diferencia de otros presidentes, no la utilizó. No, efectivamente, no es cierto. Claramente el rumbo político que había tomado Milei y demás alejó la posibilidad de la venida del Papa, que yo creo que nunca estuvo, siempre lo hablaba con los colegas que conocían en el Vaticano, la decisión de no venir ya estaba tomada definitivamente por parte de Francisco, sí. Así que, y el tema de su salud, obviamente el tema de... hubo un tema que fue bisagra para su salud, que fue cuando él, de una manera inexplicable, se negó a operarse la rodilla, ¿no? Y eso representó todo un comienzo de deterioro de su salud, pero también de todo el tema de los viajes y demás. Un viaje a la Sudamérica como él lo tenía planeado, que incluía Uruguay y Argentina, un viaje largo, fatigoso, y a pesar que él había hecho también uno largo a Australia y demás, Oceanía, era un tema casi que venía como anillo al dedo para desalentar cualquier especulación. Fue de los que menos viajó, ¿no? La gran ilusión que él tenía era ir a China. Ese es un viaje que no pudo. Creo, volviendo al tema de Milei, creo que la mayor diferencia que marcaba el gobierno con respecto al Papa Francisco era cuando al gobierno se le preguntaba por la cuestión social, la visión social de la Iglesia, y el gobierno dice, nosotros no tenemos esa visión social, la doctrina social no la compartimos. Ahí es donde el gobierno marcaba distancia del Papa, pero respetaba la figura. Sí, la respetaba, efectivamente, ¿no? Después del episodio del agravio, ¿no es cierto?, que le había dado Milei cuando lo trató del representante del maligno, ¿no es cierto?, Francisco perdonó eso y obviamente se ubicó en un nivel, el nivel de lo que corresponde a un papa, ¿no? En el sentido de ponerse por arriba de esas cosas circunstanciales que son parte de la minucia política, ¿no? En la cual a veces lamentablemente Francisco cayó también, ¿no? ¿No? Eso es un tema para marcarlo. Pero efectivamente Francisco buscó ponerse por arriba de esa situación y por eso lo escuchó a Milei, la escuchó también a Sandra Petovero, ustedes lo recuerdan, eso, ¿no es cierto? Sí. Y él hablaba, por supuesto, obviamente mucho con los obispos argentinos y curas argentinos. El diálogo con sobre todo la gente de la Iglesia en la Argentina era absolutamente fluido y prácticamente cotidiano. Nelson,
Paula Bernini ¿Sí? te saluda. Estamos Hola, Paula, ¿cómo abriendo estás? esta mañana con esta noticia que la verdad que nos afecta a todos. Te quiero preguntar, vos como médico, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Cómo que fue que se le complicó al Papa después de que le dieron el alta tras los días, ¿no?, internado por la neumonía bilateral? Bueno, la información que yo tengo que hizo un paro que me están escribiendo aquí mientras hablo con todos ustedes, hizo un paro cardíaco, ¿no?, en la mañana, ¿no? Ajá. Él se venía recuperando bien, estaba recuperándose bien, estaba con un trabajo de kinesioterapia, por eso, si vos lo viste, Pablo, digamos, había dejado la cánula, digamos, podía hablar un poco menos entrecortadamente, si lo recuerdan, si ustedes recuerdan en la salida que él hace el día que le dan el alta, del Policlínico Gemelli, él ahí solamente puede permanecer 2 minutos, ¿no? Y se ahoga cuando estaba sin la cánula, así que la evolución venía siendo buena, y estaba dentro del periodo de recuperación, de convalecencia que le habían fijado los médicos, ¿no? La afección había sido muy grave y eso, digamos, algún día se sabrá, yo seguramente lo voy a saber prontamente, ¿no?, qué es lo que pasó en ese ínterin en el cual hubo un error garrafal, Claro. para el cual él contribuyó con su obstinación. Él no quería estar internado, Claro. y el hecho de haberse demorado por lo menos 3 semanas en la internación, bueno, a la postre terminó siendo fatal, ¿no? Porque él ya había tenido un proceso así, Paula, en el 2023, había tenido él, en la época del fin del invierno, principio de la primavera, bueno, tenía estos cuadros que empezaban con un resfrío y después se complicaban con la bronquitis, y él, obviamente, en conocimiento de lo que significaba el tema de su salud, era un hombre que se resistía, ¿no?, a la internación. Ahí hay un tema que seguramente, te repito, vamos a conocer prontamente, de cuál fue la razón, al margen de su obstinación, por la cual demoró una internación que le generó una complicación que a la fin, ¿no?, que a la postre terminó costándole la vida, ¿no? El Papa Francisco modificó en este último tiempo los nuevos ritos funerarios, que a los papas se los tiene que velar como si fueran obispos, así que se los puede enterrar fuera del Vaticano. Esto fue lo que dijo él. ¿Lo hizo pensando en él mismo? Sí, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y él, bueno, obviamente es uno de los pedidos que él hizo de ser enterrado así en Santa María Maggiore, así que claramente lo hizo pensando en él. Era un hombre que tenía en mente el tema de la muerte. Mirá. Uno lo hablaba con él, y era un tema que él, por supuesto, no le asustaba. Claro. Él era un convencido, ¿no es cierto?, de la fe, de la vida después de la muerte, así que no era un tema que le preocupara. El único tema que le preocupaba, como a cualquiera de nosotros cuando hablamos de esto, fue el dolor, el sufrimiento, ¿no?, y que realmente lo tuvo, claramente, pero era un hombre que no le temía la muerte. Era también una cuestión institucional, porque al fin y al cabo su fallecimiento da paso a una nueva etapa política, de dirigencia, de catolicismo, de fe. No es solamente, digamos, una muerte, digamos, en sí. Creo que evaluaba bastante en ese sentido, pensaba a largo plazo, ¿no es cierto, doctor? Sí, por supuesto que es así, y acá ahora la incógnita que se abre es si el legado de él continuará, Exacto. si esta línea va a continuar en el futuro Papa, o si esto, digamos, termina acá en cuanto a esta actitud muy claramente progresista para los conceptos de la Iglesia, con cosas muy importantes que él hizo en cuanto al tema del combate a la pedofilia y demás, ¿no es cierto? Esto hay que marcarlo. Se hicieron cosas que nunca habían ocurrido durante los otros papados, si bien por supuesto todavía son insuficientes, pero los pasos que dio Francisco en relación a todo este tema, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que el sínodo que nos tocó cubrir, ¿no?, en el cual el tema fue la pedofilia, realmente marca, ¿no?, un camino muy distinto al que se venía teniendo, ¿no? Esta es así que la incógnita que se genera ahora, si lo que viene continuará esta línea o esto cambiará hacia posiciones más conservadoras, que son muy fuertes y eran muy críticas de Francisco. Un Papa Francisco que muere sin haber venido a la Argentina, finalmente, ¿no? Exactamente. Sí, ese es un tema triste para nosotros. Claro. Creo que va a ser un tema que quedará como una de las incógnitas
de su papado. Y te repito, yo creo que el tema fundamental ha sido el político, ¿no? Claro. Claramente, más allá de lo que yo les contaba, yo le pregunté a él y la respuesta que me daba era: estuve 76 años en Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo, pero era una frase hecha, ¿no? Claramente el tema político él lo conocía muy bien, el tema al cual él seguía con todo detalle, más allá que cuando uno le preguntaba, si vos le preguntabas, él te decía: no, yo estoy alejado, no sé, me entero cada tanto, él lo seguía minuto a minuto. En las tardes él las dedicaba intensamente, entre otras cosas, ¿no?, a estar en contacto con la Argentina, pero el tema político fue determinante para esta decisión suya de noviembre. También el Papa de la pandemia. Sí, claro. Vamos repasando imágenes justamente de esos 11 años en que estuvo al frente de la Iglesia Católica, y recuerdo a él sentado solito frente a una vacía, completamente vacía, Vaticano, Plaza de San Pedro, en medio de la pandemia. La Pascua 2020, efectivamente, la Pascua de 2020, fundamentalmente, ¿no? Y él es un hombre que la vivió la pandemia con mucha disciplina, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas fue, durante esos 2 años o 2 o 3 años, él por supuesto, le habían hecho un pedido, ¿no?, para que circunscribiera al máximo las entrevistas, ¿no?, y los contactos con la gente, y es algo que él respetó a rajatabla, ¿eh? Estamos viendo imágenes y la verdad es que son tantos los momentos que uno va recordando, ¿no?, del Papa. Y esta Plaza San Pedro, que lo pudo ver en el día de ayer, dando las bendiciones por las Pascuas. Nadie imaginaba esto. Cuando lo viste, si es que lo viste, Nelson, ¿lo viste bien? ¿Creíste que el Papa se estaba recuperando o realmente se lo vio deteriorado? No, se estaba recuperando dentro de un cuadro de deterioro importante de lo que sufrió Paula, ¿no es cierto? Porque la enfermedad que sufrió realmente era muy grave, y fue extraordinario que un hombre de 88 años haya podido resistir eso, ¿no? Pero no, se lo veía mejor, inclusive estaba sin las cánulas, ese es un punto muy importante, ¿no es cierto? A muchos nos emocionó verlo ayer, porque la verdad Totalmente. es que verlo, la presencia de él en la Plaza San Pedro fue una alegría para muchos. Por supuesto, con la dificultad que tenía para levantar los brazos, como producto de la fuerza muscular que había